Vamos a iniciar este nuevo programa de las provincias también existen en segunda edición, con una noticia que nos va a satisfacer a todos los activos y los pasivos de Corrientes. El miércoles 17, es decir, el próximo miércoles, empieza a liquidarse el aguinaldo, el medio aguinaldo que corresponde de enero a junio. El miércoles 17 cobra los que tienen documentos que terminan en 0 y 1, el jueves lo de 2 y 3, el viernes 4 y 5, el lunes 22, 6 y 7 y el martes 23, 8 y 9 y se cierra todo el circuito. Los del lunes 22 y martes 23 van a poder cobrar con tarjeta de débito en el banco el sábado 20. Esta es una buena medida que nos va a dar, o les va a dar a todos, la audiencia, algo para que los ayude a resistir lo que vamos a comentar después. Pero bien, el país está en estos momentos agitado por el tema de Vicentín. ¿Qué es Vicentín? En 1920, un señor de apellido Vicentín tenía en Santa Fe, la zona de Reconquista, un almacén de ramos generales. Esa gente, la que actuó en el año 20 antes, hasta el 30 podríamos decir, era gente que vino, que se instalaba en nuestro país para hacer fortuna, para salir de los estados, de muchos casos de estados europeos que la estaban pasando mal después de la Primera Guerra Mundial y demás. Y en Santa Fe estaba el señor Vicentín. Esa empresa fue creciendo potencialmente por el trabajo de Vicentín. Después se fueron dando acontecimientos. Ya Vicentín, la firma Vicentín, ya producía vinos. Hay un Vicentín Paraguay, en el Paraguay. Está vinculada con el puerto de Rosario y con el puerto de San Lorenzo. Es decir, se ha hecho una extensión tan grande de lo que era ese almacén de ramos generales que prácticamente se volvió inmanejable, al punto que tuvo que convocar a acreedores. ¿Y qué es la convocatoria de acreedores? Como abogado voy a tratar de decirles alguna cosa sobre eso. Una empresa que está con dificultades, que es un gigante como Vicentín, un gigante sin dinero aparente, entonces no puede pagar a sus acreedores. Vicentín tiene cerca de 3.000 acreedores, que son los que le venden su cosecha, que le dan granos para que se exporten, y Vicentín va adquiriendo deuda y deudas con el Banco de la Nación Argentina. No solamente durante el gobierno de Macri, también en el gobierno de Cristina se le dio créditos a Vicentín. Sumas importantes. Se habla de cerca de 1.000 millones de dólares. Créditos, más inversiones, porque no es que el crédito lo agarraban la plata y se la llevaban alguna vez. Hubieron muchas inversiones, pero llega un momento que la situación económica del país o la mala administración de una empresa lleva a la necesidad de de juntar a los acreedores, convocar a los acreedores y decirles, como es el caso del país que está negociando, convocó a sus acreedores internacionales y nacionales que son acreedores de la nación,
los convoca para tratar de arreglar la deuda argentina, la deuda que tiene el país. Acá se los convoca para arreglar la deuda que tenía o que tiene la empresa Vicentín Sociedad Anónima. Como es una empresa importante que tiene muchísimos rubros, ya antes de la convocatoria de acreedores había interesados en comprarla. Y está el caso de José Luis Manzano, aquel ministro del Interior de Menem y que fue también jefe de la bancada justicialista de diputados, y es también el que dijo: yo robo para la corona. Parece que fue grande lo que quedó en la corona, porque Manzano está metido en todo este tema también. Manzano quería quedarse con Vicentín a través de empresas, buscando apoyos en otras empresas también. Me voy a tomar el tiempo para leerles alguna parte, que esto recibí de gente responsable de Santa Fe. Vicentín acosado por Manzano. Luego de Araucaria Energy, Manzano quiere Vicentín con ayuda de Cargill. Cargill es otro grande de los acopiadores de granos del país. Entonces, Manzano, que integra una serie, un embolleré de empresas que les voy a decir. El empresario Manzano es nuevo accionista de la empresa Stoneway Capital, impidiendo que Gramercy Funds Management, Scott Schiman, y así siguen las empresas. Consiguió Manzano hacer un pool de empresas en Estados Unidos asociados con tal Vilas de Mendoza, en época del peronismo, digamos, que compró canales, se metió en petróleo, está expandido por todos lados. Él quería adquirir y no podía, no tenía el apoyo necesario para quedarse con Vicentín. Entonces, de golpe aparece este tema que el gobierno, acreedor de Vicentín. ¿Por qué acreedor el gobierno? Porque el Banco de la Nación tiene más de $1.000 millones de acreencia contra Vicentín. Entonces, uno de los acreedores a quien el grupo Vicentín le debe plata. Entonces, un acreedor resuelve intervenir la empresa. ¿Cómo? Hay un juicio que se está tramitando, que es la convocatoria de acreedores, y uno de los acreedores, por ser el Estado Nacional a través del Banco Nación Argentina, resuelve por sí intervenir a la empresa. Pongamos el caso de cualquier otra empresa, más grande o más pequeña, que tenga la necesidad de convocar acreedores, hacer una convocatoria de acreedores. Y uno de los acreedores resuelve intervenir a la empresa deudora. Es una locura. ¿Cómo un acreedor va a resolver por sí, porque es un acreedor importante, resuelve intervenir la empresa e incluso amenazarle o decir, y la vamos a expropiar? Yo no voy a defender ni pongo las manos en el fuego por los dueños, si es que se sabe quiénes son los dueños de Vicentín, porque con todas estas empresas, este embolleré de empresas,
No sé quién es el dueño, si ese señor que se reunió anoche con el presidente es el dueño, si representa grupos extranjeros o nacionales. No sé quién es el dueño de Vicentini, no se sabe quién. Por eso las sociedades se llaman sociedades anónimas, porque ahora tienen la posibilidad de que no se sepa quién es el dueño. Porque yo puedo tener las acciones de una empresa y se la paso a otro. Le vendo las acciones y ese otro le vende a otro las acciones y al final no sabemos quién era el dueño de la empresa original. No voy a poner las manos en el fuego porque por todos los directivos dueños de Vicentini. Tampoco podía poner las manos en el fuego por los quienes administraban el Banco de la Nación Argentina y le dieron esta cantidad de créditos a Vicentini y que no se pudo cancelar a los que le vendían su cosecha a Vicentini. Pero sí, censuro totalmente que el gobierno nacional, acreedor, repito, de Vicentini, haya resuelto intervenir la sociedad cuando debió, como acreedor, ya sea privilegiado o no, pedirle al juez: señor, esa empresa debe ser intervenida con urgencia para evitar un latrocinio, para que la evitar una corrupción, para lo que sea. Pero no puede un acreedor intervenir por sí, sea el Estado o sea quien sea. Entonces, ahora, y querer expropiarla o asustar, porque eso se está haciendo. El gobierno nacional está asustando a los tenedores de acciones de Vicentini, locales argentinos o extranjeros o compañías, no sé de dónde, no lo sabe, que tal vez algún momento sepamos quiénes son los dueños. No puede amenazar o asustar diciendo que mire que los vamos a expropiar. Vamos a expropiar y el Estado se va a hacer cargo. La Constitución regula cómo se maneja una expropiación. El artículo 17 de la Constitución Nacional vigente dice que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Acá está el secreto de esto. Hay que calificar de utilidad pública a Vicentini primero. ¿Es insustituible la existencia en la forma como está Vicentini? ¿O es de utilidad pública? Yo creo que podemos decir que la actividad que desarrolla Vicentini es de utilidad pública. Con eso solo no alcanza para que el Poder Ejecutivo esté amenazando: los vamos a expropiar. La expropiación debe ser fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley. No es suficiente que el presidente de la República, usted, diga: sí, la actividad de Vicentini es de utilidad pública. Tiene que ser calificada por ley y previamente indemnizada. Es decir, que el Estado, que tiene suficientes deudas y no sabe cómo salir de ellas, va a tener que indemnizar
a Vicentín, a los propietarios o a quien sea propietario, como decíamos, lo va a tener que indemnizar. Es decir, comprarse un juicio más, porque si está metida como socia, como se manifiesta en esta información que yo tengo acá, una empresa de Inglaterra, alguien va a reclamar por qué se quieren quedar con la parte de mi empresa. Porque yo no sé si esa empresa de Inglaterra tiene el 90% de las acciones, el 10%, el 30% o el 50%. Todo eso tiene que analizarse por vía judicial, no por vía del Poder Ejecutivo, no por vía de un interventor. El interventor debió haber sido designado a pedido de un acreedor, debe ser designado por el juez. El juez es el único que puede intervenir, declarar la intervención de una empresa. Y más aún, el tema de la expropiación debe tratarse por ley. Y el Poder Ejecutivo no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados, tiene una mayoría adicta. Le faltan unos 10 o 12 legisladores para poder tener quórum el día que presente un proyecto para expropiar Vicentín. ¿Lo conseguirá o no? No sabemos. Algunos con maledicencia ya hablan de la Banelco para conseguir esos 10 o 12 diputados que le faltan. Pero desechemos esas suposiciones. Ahora, si los administradores actuales de Vicentín cometieron delitos, hay que sancionarlos, hay que condenarlos, hay que investigar, condenar y hacer cumplir una pena. Si se pedían créditos y se llevaban la plata a su casa, es un delito. Si mal administraron o hicieron mal las cosas, también puede llegar a ser un delito. Pero no porque haya sido mal administrada últimamente, porque esa evolución grande que tuvo de ramos generales hasta ser lo que es hoy, entonces no es que ha sido siempre mal administrada. Tal vez actitudes del Estado nacional o provincial, pero principalmente nacional, provincial de Santa Fe, no me refiero, donde está radicada esta empresa, no pueden tener una actitud cambiante, permanente. Viene un gobierno, toma una medida, viene el otro, anula esta medida y toma otra. Todo eso desestabiliza a las empresas. Y entonces una empresa próspera de golpe puede llegar a ser una empresa deficitaria, y si pagaba hasta ayer al contado y al minuto lo que compraba, de golpe puede quedarse sin dinero efectivo para afrontar sus deudas. Por eso se hace la convocatoria de acreedores para con ellos convenir cómo le va a pagar. Si le debe 100, ¿y por qué? Le voy a pagar 80, 50 en 2 años, 3 años. ¿Y el acreedor va a aceptar o no? Si no acepta, esa empresa va a la quiebra. Pero es todo un proceso que hay que seguir, un proceso legal. La propiedad es inviolable, salvo casos por ley previamente indemnizada. ¿Cuánto vale hoy Vicentín? ¿$0 o 10 millones de dólares? ¿Quién va a determinar en este momento el valor de Vicentín? Los interventores que manda un acreedor, el gobierno nacional a través del Banco de la Nación, se convirtió en acreedor. Todo el pueblo argentino se convirtió en acreedor
de Vicentín vía banco por el crédito que tiene el Banco de la Nación, que por eso se dice Banco de la Nación Argentina. No es el banco de Juan, de Pedro, de Diego o del Poder Ejecutivo, es el banco de todos nosotros. Y queremos que se hagan las cosas bien para que mañana no tengamos que afrontar otro juicio como el que pasó con la expropiación de YPF, donde tuvimos que pagar millones de dólares por haber sido mal hecha. Entonces, cuando el presidente Fernández anunció que intervenía y la posible expropiación o la expropiación, anunciaba la expropiación, dijo, el pueblo santafesino va a estar contento. ¿Y qué pasó? El pueblo santafesino en Reconquista y en Avellaneda, grandes concentraciones protestando contra el procedimiento. La cosa se vino al revés, hasta que el gobernador Perotti de Santa Fe, PJ, justicialista, debió decir también al gobierno nacional, un momento, me están pidiendo los intendentes, el pueblo de Santa Fe, me está pidiendo que esto se pare un poco. Entonces se hizo la reunión de anoche, del jueves a la noche. Se hizo la reunión con el CEO. ¿Qué es el CEO? Es el gerente general, el administrador. Y usa la palabra CEO de Vicentín y algún otro directivos de Vicentín. ¿Por qué? Porque el gobernador Perotti, que ganó las elecciones el año pasado, en diciembre, le dice, paremos un poco. Y entonces ahora el presidente dice, bueno, tráiganme una solución mejor que la expropiación y vamos a conversar. ¿Será que ese mejor es darle la satisfacción a José Luis Manzano que vía Cargill o vía no sé dónde, chinos, japoneses, de Estados Unidos, compre o haga una oferta para comprar, para hacerse cargo de Vicentín? Se dice también, y sé que me estoy extendiendo, se dice también es para evitar que se extranjerice la exportación de granos. Se habla de la soberanía alimenticia. ¿Soberanía alimenticia de qué? Es la soberanía política que tuvo el gobierno de Cristina para hacer un pacto con Irán, para llevar los juzgados a Irán para juzgarlo en su casa a los presuntos responsables del atentado de la AMIA. Eso también era soberanía política. Ahora se habla de soberanía económica y hay un video donde está Chávez y habla de soberanía económica para atraer inversores para darle de comer a los venezolanos. No nosotros que tenemos que vender, porque tenemos suficiente, por suerte, suficiente y por dedicación de muchos empresarios. Entonces, si vamos a hablar de que, cuidado, que pueden venir empresas extranjeras a comprar, ¿acaso no estamos buscando inversores extranjeros en el país? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queremos inversores extranjeros o no? Si no hubieran venido los chinos, Muralla China, a hacerse cargo del frigorífico de San Cayetano, tendríamos que decirle, no, cuidado, ustedes son extranjeros, hay una necesidad de soberanía alimenticia con los cerdos que van a industrializar. Entonces, saquémonos la máscara. Ni los que administraron, no sé desde cuándo, los que administraron Vicentín,
los que administraron el Banco de la Nación, no sé tampoco desde qué gobierno, porque del gobierno de Cristina también se le dio créditos a Vicentín. También lo hizo el gobierno de Macri, vía Banco Nación. Si son culpables de algo, que paguen su deuda. Pero que, es decir, si son culpables, que sean por un juez declarados corruptos. Y que todos los corruptos cumplan con su condena. Y lleguemos al extremo, y con esto trato de terminar, que un concejal de Goya se lo condenó a 2 años de prisión porque cobró la inmensa suma de 239 pesos, ¿escuchó bien? 239 pesos en el recibo que le venía de contaduría como concejal, figuraba, porque hay muchos que le dicen doctor, doctor, y no es ni doctor, no tiene extensión, título universitario. Y esos 239 pesos era un suplemento por título universitario. Y se lo condenó por 239 pesos. ¿Cuántos pasan por debajo de las aguas actos corruptos por millones de dólares? Y no pasa nada. La única que purgó su deuda con la sociedad fue... ¿Cómo se llamaba? La única que purgó, que fue declarada culpable, fue María Julia Alzogaray, que murió con una condena encima. Después nadie más acá en el país tuvo problemas. Entonces, veamos las cosas bien. ¿No hay algún negociado detrás de todo esto? Ese señor que dijo que él robaba para la corona, de la nada es un gran personaje. Dicen que es muy inteligente, un gran negociador y también yo diría un gran corrupto. Porque decir robo para la corona es confesar que uno es corrupto. Sigamos con nuestro programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Para los correntinos, el tema de la pesca deportiva y también la comercial han sido siempre tenido un lugar de privilegio. Eso ha motivado que surjan algo necesario, que son primero los lugares donde se dejan las lanchas, los habituales pescadores que pasean en lancha, y también se instalan empresas que hacen los servicios de paseos en lancha y también a lo mejor participan de pesca. Por eso lo invitamos a Pedro Vigiano, que es el titular de Pedro Canoero Paseos Náuticos, para conversar sobre el tema. Buen día, Pedro. Buen día. ¿Cómo están o cómo estuvo durante todo este tiempo hasta que el gobierno de Corrientes levantó, el gobernador anunció que se podrá pescar tanto en el río Paraná como en el río Uruguay? Es decir,
hasta ahora, ¿cómo estaban manejándose con la guardería y demás? Bueno, la guardería náutica donde nosotros dejamos la embarcación de paseos náuticos se mantuvo cerrada, solamente con actividades de limpieza y de vigilancia durante la cuarentena, y como estaba prohibida la navegación por la Prefectura Naval Argentina, no se podían botar las embarcaciones ni se podía navegar, digamos. A partir de ello es que desde que se habilitó la pesca y navegación es que se inicia con un protocolo para poder brindar nuevamente el servicio de paseos náuticos. Paseos náuticos. Ahora, ¿hay una limitación en cuanto a la cantidad de personas? En ese número que se da de 4, ¿está incluido la persona que conduce el timonel, digamos? Claro, en lo que es náutica deportiva en general, se permite cuando la eslora es de 5 metros o más, hasta 4 personas, incluyendo el timonel. En el caso de paseos náuticos ya entra con una reglamentación diferente, como si fuese un transporte de ecoturismo, sería la denominación, y se puede ampliar siempre teniendo los recaudos necesarios de distanciamiento social e higiene de manos y uso de tapabocas. Ajá. Ahora, ¿cuántas embarcaciones tiene paseos náuticos o cuánto es la más grande o la más chica, digamos? Sí, nosotros tenemos 3 embarcaciones, 2 que son de 8 metros y una que tiene 6 metros 20 de eslora, que es por ahí un poco más versátil para el uso de distancias más cortas, recorridos más cortos. Normalmente los recorridos que hacían, ¿hasta dónde incluían? ¿Qué incluían? Bueno, anterior a lo que fue la pandemia, digamos, realizábamos excursiones a Paso de la Patria, a la Isla del Cerrito, como a las más extensas en tiempo y distancia. Y también teníamos otras más cortas donde navegábamos por costas de Corrientes, del Chaco, ríos interiores del Chaco, haciendo paseos de 2 horas y media aproximadamente. ¿Por el río Paraguay también? No llegábamos hasta el río, o sea, no navegábamos por el río Paraguay, pero sí llegábamos hasta la confluencia, digamos. Ahora, ¿hay mercado para embarcaciones más grandes futuro, ¿no? Ahora, en estos días, terminada la pandemia, digamos, y normalizada un poco la parte turística. Claro, si el turismo se reactiva en la zona, por supuesto que va a haber demanda para embarcaciones un poco más de mayor porte, más grandes, con mayor capacidad. Esto sin duda será así. Sí, tiempos atrás tenía la provincia un yate, el Tarahui, que se fue deteriorando y salió de circulación. Y también un tiempo había una embarcación en la cual se había instalado como un comedor o algo así. ¿Es posible eso? ¿Hubo alguna vez demanda como de salir a navegar y poder brindar una embarcación comedor o una embarcación bar, así? ¿Te parece que...? Sin duda yo creo que sí, que es un proyecto que podría llegar a funcionar perfectamente, porque la gente de Corrientes y la gente también, los turistas, aprecian mucho el río Paraná por la envergadura que tiene. Ahora, está anunciado un plan para promover el turismo que establece que va a haber para el sector turístico capital de trabajo y activo fijo. Activo fijo incluye las embarcaciones también, porque sí, entiendo que sí. Las embarcaciones pueden llegar a hipotecarse en caso de créditos y demás. Ahora, establece un monto de hasta 2,5 millones de pesos que hay que tramitarlo vía Banco de Corrientes, seguramente. No conozco a fondo cuál es el trámite de financiamiento. Ahora,
¿crees que al liberar un poco el tema de la navegación, el gobierno va a haber una reactivación de tu actividad? Sí, yo en realidad estoy pensando en que la apertura se va a ir haciendo si todo sigue como sigue funcionando aquí, de manera paulatina, y el que va a consumir el servicio, digamos, de recreación, de paseos más bien cortos, de media hora a una hora, siempre hablando de margen izquierdo del río Paraná, es decir, costa de Corrientes, para evitar todo riesgo, se navegaría por esa zona, y yo creo que la gente que va a consumir el servicio va a ser gente local en principio. Ahora, sí, Corrientes tiene en el río Paraná y la navegación, es decir, el tema al que se dedica Pedro, tiene una larga tradición. Siempre nos ha gustado a todos navegar por el río, empresas de navegación de carga y también de pasajeros. Es decir, que es algo que turísticamente puede llegar a ser un punto importante de desarrollo, ¿no? Ahora, en estos momentos hay un protocolo, ¿se ha de hecho alguna disposición de prefectura? ¿Prefectura también está interviniendo en esto? Sí, Prefectura lo que hizo fue no negar, digamos, la navegación, delegando en el Ejecutivo Provincial la posibilidad de que habilite y flexibilice la actividad, con lo cual se ha hecho este lunes a las 10 de la mañana, y el martes el intendente lo que hizo fue bajar un protocolo para que podamos tener los lugares de embarque y desembarque que estén con todas las normas de protocolo para evitar la pandemia, ¿no? Ahora, ¿ustedes dónde embarcan, digamos, en el puerto o donde tienen la guardería? No, nosotros embarcamos y desembarcamos en la guardería Stella Maris, que cumple con las normas, digamos, de satinización del lugar, de las embarcaciones, con el distanciamiento social, con todos los elementos de seguridad, tapaboca, mascarilla, alcohol en gel para el personal de la guardería, y con el distanciamiento hacia los clientes para entregarle la embarcación. Se maneja un sistema de turnos muy rígido, en el sentido de que no haya superposición de clientes en el lugar. Si bien es un lugar amplio y aireado, se busca que no exista ese aglomeramiento de personas, ¿no? Básicamente eso funciona así. Es decir, que quien tiene su lancha en la guardería les pide a ustedes para una hora y ustedes van regulando el movimiento. Exacto. ¿Ya han tenido algunas salidas importantes? Sí, ya hemos tenido embarcaciones que han empezado a mover sus motores, como quien dice, porque con todo este tema de la pandemia fueron bastante tiempo el que se dejaron de utilizar los motores, entonces empezaron a ponerlos en marcha, puesta a punto, como se dice, más que nada pensando también en la posibilidad de una pesca deportiva con devolución. Ahora, para poner en marcha, ¿hubo que botar las lanchas? ¿O? Sí, en este momento sí, ya se pueden botar las embarcaciones y navegar, con lo cual ya se ha realizado eso. ¿Crees que puede haber mucha demanda de embarcaciones, de paseos en los próximos meses, cuando la pandemia empiece a disminuir del todo o a desaparecer, digamos? Sí, yo creo que sí, que tenemos expectativa, porque la gente busca a nivel mundial el buscar contacto con la naturaleza, con lugares más limpios, más vírgenes, mucho más exóticos. Entonces se busca Estero de Liberá, Río Paraná, son lugares preferidos. ¿Ustedes tienen contacto con las agencias de viaje locales? Sí, totalmente. Totalmente. Ahora, quien quiere contratar en estos momentos, por ejemplo, un paseo de 1 hora, 2 horas por el río, ¿tendría que ser 3 o 4 personas más el timonel? Nosotros tenemos una embarcación de 8 metros con lugares disponibles para 12 personas, con lo cual, teniendo en cuenta el distanciamiento, dejando lugares intercalados, se puede ir a un poco más de capacidad, y sobre todo que la mayoría de los clientes que consumen el servicio vienen en grupos familiares. Entonces, cuando es un grupo familiar sanguíneo que comparte el mismo hogar, se permite ampliar un poquito la capacidad, porque va un grupo junto y otro grupo
puede ir, por ejemplo, atrás. Y hay una de 3 metros de lora también que tienen 6 metros de 6 metros de lora. Sí. Esa, y para un grupo de 2 o 3 personas. Claro, una familia numerosa, por ejemplo, puede subir perfectamente ahí. Bien. Indudablemente yo nací vinculado con la navegación porque mi padre tenía una empresa de navegación fluvial de pasajeros que iban hasta Formosa, de acá a Formosa, y también transporte de cargas, y por eso me interesa conocer cómo es el tema en estos momentos de pandemia, el tema de navegar en el río. Ahora, ¿me podés dar el número de teléfono a donde se puede llamar cuando uno quiere un servicio de paseos náuticos? Sí, característica de Corrientes 3794 sí. 922 999. 922 999. Es decir, 49 22 99. Un 9 más faltaría ahí, al final. 39 ahí. Sí. Bueno, muy bien. Ya tienen ustedes una información donde requerir, si resuelven este fin de semana o en cualquier momento, le hago ya por simpatía y amistad con Pedro, la publicidad necesaria para donde pueden concurrir. Bien, Pedro. Ahora, me pareció que en el puerto hay un cartel. ¿Es el de ustedes? ¿O hay... Es nuestro cartel que nos han permitido la gente, amablemente la gente del Yacht Club, poder poner y posicionar ahí una cartelería con el teléfono para poder justamente brindar el servicio. ¿Hay otra empresa que haga esto? Hay un señor que se llama Alejandro Maidana que se dedica a pesca y paseo y que también trabaja por ahí de manera similar con una embarcación un poquito más pequeña. Bien. Bueno, muchas gracias, Muy Pedro. amable. Y nosotros seguimos con nuestro programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Como el próximo año tenemos elecciones en Corrientes de legisladores nacionales y provinciales, concejales y demás que terminan sus mandatos de 4 años, también de gobernador y vice, sí. Mucha gente dirá, pero ¿cómo? Si de presidente votamos el año pasado. Es que Corrientes y Santiago del Estero tienen fechas distintas para la elección de gobernador a raíz de las intervenciones federales que se fueron produciendo en estas provincias. Entonces hay partidos que ya se están reorganizando, preparándose para las elecciones del año próximo. Resulta que había una ley, la ley está todavía, que establecía que los partidos que no completaban un 3% de votos del padrón desaparecían después de 2 o 3 años. Corrientes tiene como más o menos unos 18 o 20 partidos, de los grandes y de los de la esquina de mi casa. El gobierno sacó un decreto, esta vez puede hacerlo, que el 3% no se va a exigir a los partidos que entren en alianza, con lo cual le salvan la vida a un montón de partiditos, partidos de nombre, pero que no tienen votos, y partidos realmente que no son de nombre ni tienen votos. Es una medida
política para forzar a los partidos pequeños, que no tienen el 3%, a que tengan que aliarse para poder seguir gozando de las facilidades que tienen los partidos políticos vigentes. Hoy vamos a tener con nosotros a Germán Brayar Pocar, que es concejal por el Frente Renovador, el partido de Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y que integran el frente gobernante, digamos, y con quien vamos a conversar un poco de política y cómo se están organizando para esto, porque días pasados, primero te doy la bienvenida, Germán. Gracias, Toto. Te voy a comentar, estuvimos hablando con Sotelo, que es el interventor del Partido Justicialista, que tiene que renovar autoridades y también tiene que ya prepararse para la elección del año que viene, que será dentro de mayo, junio del 2021. Y me decía que la situación de que estamos pasando con el COVID-19, la cuarentena y demás, él termina su mandato en agosto de este año, es decir, dentro de 60 días, pero que seguramente el Congreso Nacional se lo va a prorrogar por esta circunstancia, y que es posible que se hagan las elecciones de autoridades conjuntamente ya con la selección de candidatos para las elecciones del año que viene. El Frente Renovador está ordenado en toda la provincia, Germán. Bueno, sí, buenas tardes. Y nosotros somos un espacio, ya tenemos 7 años, nos conformamos en el 2013 cuando, con Sergio Massa armamos este frente que llegó a salir tercero en las elecciones del 2015 y que ahora está aliado y es uno de los puntales institucionales y políticos del Frente de Todos. Y hoy por hoy tenemos una representación en 15 consejos deliberantes de la provincia con concejales, entre ellos la presidencia del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes y de Paso de los Libres, donde jóvenes fundadores de este espacio, de esta fuerza, imagínate, yo soy presidente, tengo 37 años, hicimos un abrupto cambio generacional y tenemos representación de dirigentes y de funcionarios municipales en muchas otras localidades. Pero sí, somos una fuerza que nos sentimos en consolidación, pero en una fase de maduración más cualitativa. En la última elección fuimos solos y fuimos terceros en la lista en la ciudad de Corrientes, por ejemplo. Eso a mí me generó mucha alegría porque mi rol como concejal evidentemente fue valorado, ¿no? Y siempre una visión de la política con mucha propuesta, pero con acciones concretas. Me parece que el rol de la oposición siempre tiene que ser levantar la vara del que gobierna, demostrar que se pueden hacer las cosas mejor y no entorpecer lo que se está haciendo. Por eso mismo, cuando yo asumo Toto, una de las primeras consultas que tenía y que sigo teniendo cada vez más en Facebook, sobre todo cuando camino por la calle, es por trabajo. Y eso vos sabés que al equipo que había armado de gestión municipal lo rearmé a los 15 días, le dije, muchachos, vamos a usar la sede partidaria en capacitar gente y de ahí vamos a atender la concejalía. Y así fue que armamos una escuela de oficio que, por la dinámica que le fuimos poniendo y que los vecinos nos daban y nos apoyaban, llegamos a capacitar en los últimos 2 años más de 20.000 mujeres en su momento, 20.000 personas. Una escuela de oficio es nuevo para mí. Totalmente gratuito, que funciona en las casas del partido por Mendoza, entre Belgrano y Moreno, 20.000. Y sin apoyo del Estado, estábamos en la oposición y la verdad que no teníamos ningún tipo de soporte económico. Los profesores eran todos simpatizantes, militantes del partido. Capacitamos a 20.000 personas, acá me estarán viendo mucho, que se empoderaron, que pudieron complementar sus ingresos, y hoy yo camino por la calle y en todos los barrios, en todos los lugares, Germán, de la escuela, mirá, hoy estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. ¿Qué oficios? Mira, hemos hecho más de 200 cursos diferentes, desde reparación de aire hasta panadería, hasta bordado mexicano, setería china y cosas que por ahí nosotros como hombres no sabíamos, colorimetría, lo que te imagines. Estamos haciendo una campaña, Toto, que también pongo a disposición de los emprendedores y comerciantes que nos están escuchando. En el último mes
Ya entregamos casi 1000 postnet que fuimos comprando nosotros con fondos partidarios, para que todas las verdulerías, los comerciantes de barrio, los kioscos puedan cobrar también. Entonces la política tiene que dejar de correr detrás de los hechos. Tiene que estar viendo un paso adelante. Si hoy estamos en fase 1, la política la tiene que estar sabiendo qué va a hacer en la fase 5 de la pandemia. Y no empezar cuando llega la fase 5, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y lamentablemente en este país, y sobre todo creo en esta provincia, y por eso me considero, por eso estoy en la oposición, siempre venimos corriendo detrás de los hechos. Bien, ¿nos llama la atención lo que ocurrió con el frigorífico de Riachuelo, San Cayetano, que fue cambiando de manos durante mucho tiempo, siempre en manos correntinas o pseudo correntinas algunas, nunca funcionó? Tuvieron que venir los chinos para ponerlo en funcionamiento. ¿Eso a qué se debe? ¿Una falta de iniciativa de los correntinos o los inversores extranjeros tuvieron alguna ventaja? ¿Cómo ves eso? Me parece que es una falla en la articulación del sector privado con el sector público. Y acá cuando hay mucho debate con el tema de Vicentín y demás, yo tengo en discusión en varios grupos de legisladores y de gente que piensa de diferente manera, pero que pensamos la política, me dice, no, porque la economía, el sector liberal. Y yo le digo, ¿por qué Trump se enloquece con Huawei, la prestadora de 5G china? Porque en cuestión estratégica, para cada segmento, para cada territorio, el Estado tiene que jugar fuertemente y direccionar. Yo lo que a mí me parece muy preocupante, por ejemplo, el frigorífico, es que a la vez una provincia que se jacta de dar de comer a 350.000 chicos en la escuela todos los días, no puede hacer de esa debilidad social, porque la verdad que 350.000 chicos no coman en la mesa familiar es una sociedad que fracasó, que no puede dar de comer a su hijo. Es un problema. Sí, este es un mal que viene no de este gobierno ni del anterior, sino desde hace muchos años, en mi criterio, que es tratar de concentrar todo alrededor de la capital para tener una fuerza política alrededor de la aduana de Buenos Aires, como venía desde la época de la colonia, ¿no es cierto? Ahora, eso determinó que, por ejemplo, Mercedes-Benz se instale en La Matanza, que otras fábricas se instalen en Córdoba. Se han ido creando polos industriales en determinados lugares y no en todo el país. Entonces, esa gente, nuestros habitantes, se han empezado a ir a la capital, alrededor de la capital o del Gran Rosario, del Gran Córdoba, en busca de trabajo. Pero no se ha previsto ni la vivienda, no se ha previsto el trabajo que van a tener. Y se crea esto que estamos teniendo ahora, donde el COVID-19, es decir, la pandemia está en esas villas o barrios de emergencia, que son de una emergencia que va a continuar. Ahora acá en Corrientes, hace unos días, digamos, casi 600 familias tomaron unos terrenos que estaban desocupados. Es decir, que para mí hay que refundar el criterio de que hay que desarrollar todo el interior, por eso el programa se llama que las provincias también existen, ¿no? Pero, a ver, yo no digo que el centralismo o el unitarismo argentino no sea un factor estructural del retraso de Corrientes. Ahora, te puse el ejemplo de la carne, tenemos el frigorífico, tenemos el poder de compra, no utilizamos la fuerza que tenemos para poder supeditar. Tenemos problemas de vivienda, tenemos Santa Catalina y la municipalidad no termina de habilitar para que se generen esos lotes. Se genera un remate de lotes vía online, o sea, dejando afuera a mucha gente en una ciudad que tiene el 38% de conectividad a internet. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra posición geográfica, la historia como tapón geoestratégico en una confrontación con Brasil. Recién estábamos hablando fuera de la cámara con el turismo. Y bueno, ahora se va a abrir el turismo en Corrientes. Seguramente en una primera fase van a ser por 1 mes, 2 meses Corrientes para los correntinos, yo le llamaría así.
Pero si perdemos esta oportunidad de tener un mercado cautivo y de fortalecer el sistema de casas de familia, que funcionaba con aplicaciones y demás, cuando se abran en una fase regional, las personas de Corrientes que tengan capacidad de gastar en ocio, en turismo, van a ir a Misiones, que está armada. Y vamos nuevamente a perder una oportunidad de posicionarnos y de generar, como yo le digo, el músculo para hacer un excelente turismo interno o receptivo. Ahora, ¿tu mandato cuándo termina? El año que viene. El año que viene. ¿Pensás buscar reelección? La verdad es que me gustó mucho la labor legislativa que tuve, pero no creo que mi perfil y mi hiperactividad de ahí aporte la mayor cantidad a la sociedad. Buscaré otro horizonte que tenga que ver más con la gestión. ¿Dentro siempre del Frente Renovador? Siempre dentro del frente de todos, pero no creo que vuelva a ser, si la alianza, si la necesidad del equipo lo tenga así, pero mi ambición no es continuar siendo legislador. Ahora, encabezaste una protesta con el tema del desarrollo inmobiliario en la costanera, en la parte del regimiento y de la cárcel y demás. ¿Cómo quedó eso en este momento? Afortunadamente no se enajenó esos terrenos públicos. El intendente retrocedió y dispuso que el regimiento, por ejemplo, solamente pueda ser usado como espacio público, como parque, que además está protegido por muchas leyes nacionales con respecto a espacio de memoria. Y además ese predio es un último pulmón que queda en esa parte de la ciudad para generar espacio verde. Con respecto a vías navegables y el puerto y esa parte del puerto, no se terminó rematando como se lo iba a hacer, y bueno, hay que buscar un proceso de reconversión y reapertura de vía navegable con una urbanización que abra también eso al público. Vialidad Nacional va a seguir donde estaba, no van a haber 2 torres frente al Parque Cambacuá, y bueno, eso creo que, si vos me preguntás que termino el año que viene mi mandato, me parece que es mi principal orgullo como concejal, haber frenado y haber generado un debate no solamente sobre un negocio inmobiliario que tenía mal olor para la sociedad, sino haber planteado a Corrientes 2 modelos de ciudad. Una donde se prioriza absolutamente el negocio inmobiliario y otra que se tenga una visión más sustentable de la sociedad, con espacios públicos de calidad, con la necesidad de tener metros cuadrados verdes como la OMC y todos los organismos internacionales recomiendan, con el valor de volver a recuperar la concepción de comunidad. Ayer fue el Día del Vecino, Toto, y creo que después de muchos años mucha gente valoró tener en esta pandemia un vecino solidario como era antes, o esa integración que antes no había, y son cosas que desde mi punto de vista son las que hay que recuperar. Gracias, Germán. Bueno, gracias por la invitación y por tenerme en cuenta nuevamente. Bueno, volveremos a hablar sobre las elecciones del año próximo, a las cuales yo le doy más importancia a la elección de legisladores nacionales que a la de gobernador de la provincia. Porque vos dijiste, pero además se vota senador nacional, o sea, se vota el poder entero de la provincia. Así es. Entonces, y el gobierno seguramente irá en busca de la mayoría propia en diputados, que no la tiene, y que depende del mal humor o del buen humor de algunos 3, 4, 5 legisladores, y que el gobierno va a tratar de llegar a tener la mayoría propia para manejarse. Bien, gracias nuevamente y nosotros seguimos con otro programa. Buen fin de semana para todos. Gracias. Y cerramos nuestro programa del día de hoy, viernes, a las 21. Lo pueden ver también el domingo a las 10 y el lunes a las 11:30. Será hasta entonces.